Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las geoformas argentinas. Ahí dice parte 1, porque obviamente es un tema sumamente extenso, entonces es necesario dividirlo por secciones, ¿sí? En lo que respecta a la clase de hoy, trata acerca de los sistemas montañosos, ¿sí? Es decir, todas las montañas y sierras que se encuentran dentro de nuestro país. ¿Sí? Por lo menos las más importantes, las más destacadas. Sobre cada una de estas geoformas argentinas vamos a ver cuál es su origen geológico, ¿sí? Que un poco ya hablábamos la clase pasada sobre esto. ¿Se acuerdan sobre los tiempos precámbricos? Era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica. Es decir, vamos a hablar sobre si es antigua o no es antigua. Por eso es importante hacer un repaso de la clase anterior. Vamos a hablar concretamente del relieve, cuál es el relieve en esa geoforma, ¿sí? Más allá de que es un sistema montañoso, sabemos muy bien que pueden haber diferencias y muchas veces está relacionado esta cuestión con las cuestiones climáticas, por eso es que también es importante relacionarlo con el clima, la variedad climática, y cuando hablamos de clima, no se olviden lo que hablamos el año pasado, que clima no es solamente decir si es cálido o es frío, es decir, si hay temperaturas altas o bajas, ¿sí? Es necesario hablar acerca de todos los elementos que componen el clima, es decir, temperaturas, vientos, humedad, presión atmosférica, ¿sí? Obviamente precipitaciones, relacionándolo con la humedad, ¿no? Claramente. Entonces, todos los elementos que componen el clima, vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, ¿sí? Y después, por último, el bioma, ¿sí? Que recuerden que el año pasado también vimos lo que era bioma, ¿sí? Que son todas las características vegetales y del ecosistema en el cual se encuentra esta geoforma, ¿sí? Ustedes tienen en los apuntes que yo les di una última página que es un gran cuadro, que yo siempre le digo cuadro de clima porque originariamente la idea era que sea un cuadro sobre los diferentes tipos de clima y sus características, pero después se fue ampliando este cuadro hasta llegar a ser lo que hoy en día ven, que se darán cuenta que relaciona todos los conceptos, el clima, los elementos incluidos dentro del clima, cuál es la geoforma que está relacionada con ese clima, cuáles son las condiciones biológicas, vegetales, flora, fauna, bueno, habla de todo un poco, suelos. Entonces es realmente muy completo, así que yo les diría que en la medida que vayamos viendo esta clase, es que vayan viendo también este cuadro, que hoy lo ven como integración de contenidos, creo que dice el título, sí, creo que dice integración de contenidos. Bueno, ese último cuadro, véanlo en relación a esto que vamos a ir viendo en cada una de las geoformas, ¿sí? Porque de esa manera van a poder complementar correctamente y darse una idea bien exacta sobre cada una de estas geoformas, ¿sí? Para empezar y tenerlo en claro, las tres grandes geoformas argentinas, un poco lo hablamos la clase anterior, eran los sistemas montañosos por un lado, por el otro las planicies y las mesetas, y por último las llanuras. En la clase de hoy vamos a tratar concretamente los sistemas montañosos. Recuerden también esta misma imagen que les mostré la clase pasada, que todas las geoformas montañosas por sobre todo predominan en el oeste, van como en dirección norte-sur de forma alargada, ¿sí? Recuerden que tiene que ver con el origen de la cordillera de los Andes y anteriormente, durante la era paleozoica, recuerden que también muchos sistemas montañosos se han creado. Entonces tiene esa dirección norte-sur de manera como alargada, ¿sí? Y predominan en el oeste de la República Argentina. En cambio, las geoformas de llanura, fíjense que son las que están en color verde, son las que predominan en el este y nordeste, por decirlo de alguna manera, sí, nordeste y este de la República Argentina. En cambio, las mesetas o las altiplanicies y planicies en general, fíjense que se distribuyen como si fuesen, digamos, de manera dispersa en todo el territorio argentino. Obviamente en el sur, en la Patagonia, predomina el sistema de mesetas, porque obviamente corresponde todo eso a la meseta patagónica. Pero fíjense que no es que tiene un lugar específico, sino que está como bastante distribuido, ¿sí? Es lo que está en color verde, hay en naranja, en cambio en color verde, las llanuras, ¿sí?
Bien, vamos a empezar con los sistemas montañosos. Yo ahí les estoy enumerando, por un lado la cordillera de los Andes, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, las sierras pampeanas, los sistemas serranos de Tandilia, Ventaña y Maguidas, las vamos a ver juntitas. Después la cordillera oriental y sierras subandinas. No las vamos a ver exactamente en este orden, pero sí, ahí están como enumeraditas, ¿sí? Bien, la primera que vamos a ver es la cordillera de los Andes. Obviamente le vamos a dedicar bastante, es una geoforma sumamente importante de tenerla bien en claro. Mucho de lo que les voy a decir lo recordarán del año pasado. Aquellas que no, traten de recordarlo, buscar lo que habían escrito el año pasado, pero bueno, es importante que entendamos, en primer lugar, el origen, ¿sí? Recuerden que se produjo la cordillera de los Andes producto de la subducción de la placa de Nazca, que es la placa oceánica que ustedes ven donde está el Océano Pacífico, ¿sí? Hay la vena del Océano Pacífico, se subduce esta placa por debajo de la placa continental sudamericana. En donde subduce, en donde justamente ese material se desintegra, es donde se produce la fosa. Esta es una imagen satelital real de la cordillera de los Andes y de toda Sudamérica. Fíjense que se ve clarito como el océano justo en ese borde tiene ese color azul oscuro. Eso es porque el material que está ahí en ese borde de esa placa se desintegró, se metió por debajo de la placa sudamericana, originando ahí en ese sector una fosa, ¿sí? Es una fosa importantísima, es la fosa de Atacama, ¿sí? Esa que están viendo ahí. Se mete por debajo de la placa continental sudamericana durante la era Cenozoica, principio de la era Cenozoica, es decir, hace aproximadamente 65 millones de años, o sea, realmente poquito para lo que es los tiempos de la Tierra, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al origen, ¿sí? Recuérdenlo bien, subduce, ¿sí? Se desintegra el material a mayor profundidad, mayores temperaturas, entonces obviamente se fusiona ese material, se desintegra, se fusiona y ejerce una presión sobre la placa sudamericana, presionando al material a salir, entre ellos el magma, ¿sí? Entonces sale el magma a la superficie, por eso es que esta cordillera de los Andes, si bien es mayoritariamente montañosa, se va a ver intercalada por una gran cantidad de volcanes, ¿sí? Algunos de ellos están activos, otros inactivos, ¿sí? Hay una mezcla. Bien, eso en cuanto al origen. En cuanto a la localización, fíjense que predominantemente va de norte a sur, ¿sí? Fíjense que en realidad desde su inicio, fíjense que nace, por decirlo de alguna manera, en donde está Venezuela, ¿sí? O sea que abarca parte de Venezuela, va en dirección como norte-sur, fíjense que sigue como si fuese un signo de pregunta, y después va claramente en dirección norte-sur, ¿sí? Recorriendo Chile, Argentina, ¿sí? Y después hace como una vuelta, que yo se las marco como en color violeta, que en realidad es que está sumergida ahí, pero está la cordillera de los Andes, ¿sí? Sumergida, pero está. Se van a ver nada más que las cumbres de estas montañas, que van a ser las Islas Sandwich, las Georgia del Sur, ¿sí? Bueno, todas las islitas australes, y después reaparece en la península antártica, ¿sí? De hecho lo ven ahí, la península antártica, en donde está la porción antártica, que ya estudiaron ustedes. Bueno, ahí es donde reaparece con el nombre de Antartandes, ¿sí? Bien, ¿cómo se la subdivide la cordillera de los Andes? En tres grandes sectores, ustedes lo van a ver de norte a sur. Andes septentrionales son los Andes del norte, los Andes centrales lo van a ver en color amarillo, obviamente lleva su nombre pues está en el centro, y los Andes meridionales lo van a ver como en color verde, y si se quiere podemos incluir dentro de los meridionales a los Antartandes, ¿sí? Por eso es que ahí ven como una vueltita, un firulete ahí en los Antartandes, porque podríamos considerarlo dentro de los Andes meridionales. Recuerden que septentrionales es el sinónimo de norte y meridionales es el sinónimo de sur, ¿sí? Esto recuérdenlo bien, que el año pasado lo vieron, lo debieron haber visto, ¿sí? Bien. Recordarán que sobre los Andes septentrionales pasa nada más nada menos que la línea del Ecuador, ¿sí? El paralelo de Ecuador, ¿sí? El paralelo de referencia, el paralelo cero, con lo cual el tipo de clima por excelencia es el cálido, ¿sí? Recuerden los cinturones climáticos que vimos el año pasado, ¿sí? En la franja que recorre toda esa línea del Ecuador hasta los 23 grados aproximadamente se denomina clima cálido, ¿sí? Por eso el clima que va a predominar en los Andes septentrionales es el cálido. Y lo que van a ver después, como en una imprenta minúscula, ecuatorial, es la variedad climática, ¿sí? Recuerden los 4 grandes climas mundiales: cálido, templado, frío y último, el árido, ¿sí?
tanto el cálido como el templado, como el frío, dependen obviamente de la latitud. Fundamentalmente lo que lo define es la latitud, ¿sí? Clima cálido, dijimos, desde 0 hasta los 23, desde los 23 hasta los 60 aproximadamente, 55, 60, vamos a encontrar el tipo de clima templado, y después desde los 50, 55/60 hasta el polo sur o polo norte, o sea, los 90 grados, el casquete polar, el frío, ¿sí? Ahora bien, el árido es el cuarto gran clima mundial, pero este no depende de la latitud. Podemos llegar a encontrar un clima árido en pleno Ecuador, ¿sí? Como podemos encontrar un árido, ¿sí?, en una zona como puede ser la Patagonia, ¿sí? Entonces, no depende de la latitud del árido, depende, recuerden, de si ingresan o no los vientos húmedos, ¿sí? El clima árido es un sinónimo entonces de sequedad, ¿sí? De un clima que a veces algunos chicos me dicen clima seco. No existe el clima seco. Lo seco es una característica dentro del árido, ¿sí? Pero el tipo de clima se le llama árido, ¿sí? Es la ausencia de humedad. Al no haber humedad, por ende, las temperaturas son extremas en general, ¿sí? O son extremadamente altas o son extremadamente bajas, ¿sí? No está el efecto moderador de la humedad, ¿sí? Es bien clásico de los desiertos el árido. Les digo esto porque parece una obviedad, pero no lo es. Muchos chicos se suelen confundir el cálido con el árido. Piensan que el árido necesariamente significa que hace calor, y no es así necesariamente, ¿sí? Es la ausencia de la humedad, eso es lo característico, ¿sí? Bien. ¿Cómo se van a dar cuenta que los Andes septentrionales es bien claro el cálido, el tipo de clima cálido? Porque ahí le ingresan los vientos cálidos de los océanos, ¿sí? Ingresan a los Andes, y al encontrarse con un sistema montañoso bastante alto, lógicamente a mayor altura, menor temperatura. Entonces condensa esa humedad, ¿sí? Se produce la condensación, nubosidad, precipitación. Al caer precipitaciones, obviamente estos Andes absorben estas precipitaciones, esta agua que cae de lluvia, y obviamente se va a generar bosques, selvas y demás. Entonces, es bien característico de estos Andes encontrarlos cubiertos de vegetación. Basta con ver alguna de estas series que ustedes deben estar viendo de Colombia, o de estos narcos y qué sé yo. Bueno, si llegan a ver las montañas, los sistemas montañosos de ahí, se van a dar cuenta que todos están cubiertos de vegetación, ¿sí? Esto se debe a eso. Bien, en cambio los Andes centrales, el tipo de clima, bueno, primero lo fundamental, y para tener en claro en cuanto al relieve, es la parte más ancha de la cordillera de los Andes. Fíjense dónde está Bolivia, ¿sí? Es la parte más ancha de la cordillera, ¿sí? Y ahí el tipo de clima es el árido de alta montaña, ¿sí? El árido es el tipo de clima, y alta montaña es la variedad climática, porque puede existir otros tipos de árido, que después yo se los comentaré en cada caso, pero en este caso puntual es de alta montaña. ¿Qué significa esto? No le ingresan los vientos húmedos, ¿sí? Paradójicamente está pegado al Océano Pacífico, y sin embargo no le ingresan los vientos húmedos. Esto es porque hay una corriente que se llama corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Al mismo tiempo, estos Andes centrales se ha sobrelevado en forma como de bloque, de altiplano. Entonces es como si fuesen grandes mesetas que nunca le ingresan los vientos húmedos, nunca le llega a ingresar, ¿sí? Por la altitud que tienen, por la disposición, y sumado a esta corriente fría que no ayuda a que ingresen justamente estos vientos, ¿sí? Húmedos. Entonces no se desarrolla la humedad en estos Andes centrales, y el tipo de clima característico es el árido de alta montaña, ¿sí? Bien, en cuanto a los Andes meridionales, ahí vale hacer una aclaración. Los Andes meridionales se subdividen en otros dos grupos. Al norte vamos a encontrar los Andes áridos, ¿sí? Yo después igual esto se los muestro bien ampliado, porque esto es importantísimo que sepan los Andes meridionales, desde dónde a dónde son Andes áridos y de dónde a dónde son Andes patagónicos fueguinos, que son los que están más al sur de todos, ¿sí? Entonces, se subdividen los Andes meridionales, ¿sí? Al norte por Andes áridos, y al sur Andes patagónicos fueguinos, ¿sí? Los Andes áridos, que son los que están más al norte dentro de este sector de los Andes meridionales, el tipo de clima característico es el árido de alta montaña. Y ustedes me dirán, pero profesora, ¿cuál es la diferencia con los Andes centrales si comparten el mismo tipo de clima? Bueno, ahí los Andes meridionales son algo diferentes a los Andes centrales. Algunos autores igual los siguen
incluyendo a los Andes áridos dentro de los Andes centrales, no está mal, pero a mí me gusta diferenciarlos de los Andes centrales. ¿Por qué? Porque en este sector los Andes son bien picudos, bien con cumbres agudas y tienen las mayores alturas, que es diferente a lo que está en los Andes centrales. Los Andes centrales es como un bloque sobrelevado en forma de altiplano, o sea, es como si fuesen muchas mesetas sobrelevadas. En cambio, en los Andes meridionales, dentro de los Andes áridos, son todas cumbres muy puntiagudas, ¿sí? Muy altas, rondan los 6.500 a 6.900 metros todas las cumbres en esa zona, ¿sí? De hecho, dentro de estos Andes áridos es donde está la montaña más alta de América, que es el Aconcagua, con casi 7.000 metros de altura, ¿sí? En la provincia de Mendoza. Así que esto es importantísimo que lo tengan en claro, recuérdenlo obviamente del año pasado, ¿sí? Y después estaban los Andes patagónicos fueguinos, que son los que están más al sur, ¿sí? Lo recordarán todo esto del año pasado, pero yo se los vuelvo a recalcar por las dudas. Los Andes meridionales, los que están más hacia el sur, son los Andes patagónicos fueguinos. Y ahí el clima característico es el frío. El frío. ¿Y ahora qué tipo de frío? El frío húmedo u oceánico. Y ustedes me van a decir, profesora, ¿cuántos fríos puede haber? Hay un montón de tipos de frío. Este específico es húmedo u oceánico. Se le puede decir de las dos maneras, porque básicamente significan lo mismo. ¿Qué significa? Que es un frío que realmente se siente en la piel. Es ese frío húmedo porque, ¿qué significa la humedad? Es vapor de agua en el aire. Entonces, cuando toca contacto con la piel de uno, lo siente mucho, ¿sí? O también se le dice oceánico. ¿Por qué? Porque es viento que viene cargado de humedad, entonces ingresa y lo siente uno mucho en la piel, ¿sí? Por esa misma razón. Entonces, se le puede decir de las dos maneras. Esta es la razón por la cual en los Andes meridionales, que están bien al sur, es decir, los patagónicos fueguinos, es la razón por la cual están siempre cubiertos de nieve, porque como ingresan los vientos húmedos, descargan su humedad, pero lo hacen en forma de nevada en general, entonces están siempre cubiertos de nieve, ¿sí? Sumado a que durante todo el resto del año tampoco hay temperaturas muy altas, no se llega a descongelar del todo las altas cumbres, con lo cual siguen estando en estado sólido durante todo el año, ¿sí? Puede haber algún deshielo, pero en general se mantienen siempre durante todo el año congelados. Por eso es que también se generan muchos glaciares, ¿sí? Porque se compacta la nieve por muchísimo tiempo y nunca se llega a derretir, ¿sí? Bien. Por último están los Antartandes, en donde ahí sí el tipo de clima es el frío, pero ahí dice nival o polar. ¿Qué significa? Es un frío en donde realmente las temperaturas rondan los 0 grados. Por ejemplo, en el verano, como mucho, puede llegar a ser 5 grados, como mucho en el verano, en esta zona. No nos olvidemos que los rayos solares durante el verano le llegan durante las 24 horas, pero es muy bajo lo que le llega de incidencia solar, ¿sí? Le llega muy oblicuamente, con lo cual nunca llega a calentarse del todo. Entonces las temperaturas siempre se mantienen bajas. Eso hace que se sienta realmente muy fuerte el frío, pero a raíz de que obviamente nunca llegan los rayos solares de manera tan directa, ¿sí? Y obviamente las precipitaciones que caen son siempre en forma de nevada, acompañado de vientos, ¿sí? Generalmente vientos ahí dice muy fuertes, ¿sí? Constantes, en el cuadrito que ustedes tienen de integración de contenido, ¿sí? Eso es lo que pasa en los Antartandes. Una aclaración importante, y que no es menor. Al haber diferencias en el tipo de clima en los Andes meridionales, como en la parte norte el tipo de clima es el árido y en los Andes meridionales del sur el tipo de clima es frío, eso va a hacer que se produzca erosión de diferentes tipos en cada uno de estos Andes, en cada uno de estos tipos de Andes. Entonces, lógicamente, la geoforma de los Andes van a ser diferentes. Los Andes áridos van a tener cumbres bien agudas, ¿sí? Cumbres bien agudas. Las laderas van a ser bien abruptas, vertientes de mucha pendiente. En cambio, los Andes meridionales patagónicos, fueguinos, es decir, los que están bien al sur, como reciben precipitaciones en forma de nieve, lo que se va a generar es mucha erosión de tipo glacial, ¿sí? Por producto de las precipitaciones en forma de nieve,
y obviamente por el mismo congelamiento que pueda llegar a haber entre medio de las rocas, ¿sí? Entonces obviamente se termina desintegrando la roca cada vez más y más y más, un poco lo que hablamos la clase pasada de respecto a la gelivación o al arrancamiento, se termina desintegrando la roca, va cuesta abajo, con lo cual termina desgastándose más y más hasta transformarse en montañas más bien bajas. Entonces las montañas en estos Andes meridionales patagónicos fueguinos son mucho más bajos, ¿sí? Pueden rondar los 3.500, 4.000 metros, 5.000 metros, ¿sí? Aproximadamente. Nunca los 6.000, casi 7.000 que tienen los Andes áridos, ¿sí? Vale hacer esa aclaración sumamente importante para entender por qué es que los subdividimos a estos Andes meridionales, y es recontra importante que lo sepan porque encima corresponde al territorio argentino, o sea que esta parte la vamos a ver y necesito que la sepan perfectamente, ¿sí? Estos son los Antartandes para que se den una idea, ¿sí? Fíjense la influencia del hielo, ¿sí? Claramente cómo erosiona, ¿sí? Y este es otro ejemplar, ¿sí? Para que se den una idea de la inmensidad, pero se darán cuenta que nunca lo encontramos tan puntiagudo, tan picudo, ¿sí? Fíjense que están erosionados, están desgastados. Las laderas, ¿sí? Las vertientes de las montañas las van a ver que tienen como son más suaves, ¿sí? Por producto de la erosión. Aquí están los Andes meridionales para que lo vean bien gráficamente sobre un mapa, ¿sí? Ven que se subdivide en dos grandes sectores. Los Andes áridos, que están al norte, fíjense que van desde el Paso San Francisco, o lo van a ver como Cerro Tres Cruces, porque está un poquitito más al sur del Cerro Tres Cruces, ¿sí? Pueden usar el que quieran como referencia, pero el Paso San Francisco es muy fácil de verlo en el mapa, porque ustedes lo van a ver como una inflexión sobre el mapa, ¿sí? Van a ver como una curvita sobre Catamarca, ¿sí? Lo van a ver como que se mete hacia adentro, es como si fuese un territorio que de hecho lo fue ganado por Chile, ¿sí? Fue reclamado en su momento, se lo han otorgado a Chile, entonces por eso se hizo una inflexión ahí en el Paso San Francisco, hacia el sur. ¿Hasta dónde? Hasta el Paso de Pino Achado, otra referencia fácil de encontrar en sus mapas. Donde está Neuquén, que yo se lo marco ahí como si fuese un triangulito violeta, ¿sí? Donde está Neuquén, en la mitad está el Paso de Pino Achado, que también lo van a ver como una inflexión, ¿sí? En el mapa, lo van a ver bien clarito, la mitad de Neuquén van a ver una inflexión, una especie de colita, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ese es el Paso de Pino Achado, por favor, Pino Achado con H. Hasta ahí van los Andes áridos, ¿sí? Donde está la montaña más alta de América, que es el Cerro Concagua, que de hecho lo ven en la provincia de Mendoza, se los muestro ahí en la imagen, es una imagen aérea, ¿sí? Ven que la forma es bien puntiaguda de estos Andes, ¿sí? Si bien están cubiertos de nieve, ¿sí? Fíjense que son bien puntiagudos, ¿sí? Son bien altas, todas las cumbres son altas, fíjense todas ahí, pero ahí se destaca ahí el Cerro Concagua. En cambio, los Andes patagónicos fueguinos, que si se fijan, más del Paso de Pino Achado hacia el sur, y ahí vale hacer una aclaración no menor. ¿Ven dónde está la isla grande de Tierra del Fuego? ¿Sí? ¿Ven que yo les marco ahí como una línea horizontal en color negro? ¿Sí? Ahí esa es la ubicación de un lago que se llama lago Fagnano, ¿sí? Está como, es un lago que está como expuesto longitudinalmente, lo ven bien clarito en el mapa Rivadavia, lo ven como si fuese acostadito, un gran lago, ¿sí? A ese lago, ese lago es como referencia para ustedes, para que ahí hagan un corte. ¿Por qué? Porque la isla grande de Tierra del Fuego no es toda cordillera de los Andes, ¿sí? Sino que desde la mitad, o sea, desde donde está ese lago hacia el sur, es parte de la cordillera de los Andes, pero desde la mitad, desde donde está ese lago hacia el norte, es parte de la meseta patagónica, que después vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Con lo cual, eso por favor ténganlo en cuenta, porque yo lo corrijo en los mapas y necesito precisión, ¿sí? Los Andes, fíjense que ahí pega una curva hacia el sur que va desde el oeste al este, ¿sí? Hace como una especie de vueltita, ¿sí? Y desaparece, después de la isla grande de Tierra del Fuego, desaparece entre comillas, porque es que tiene menos altura, entonces se hunde y está cubierto por el agua, pero por el océano, en este caso el océano Atlántico Sur, pero en realidad sigue la cordillera de los Andes, ¿sí? Bien, en estos Andes patagónicos fueguinos, ahí se ve la acción de los glaciares, del hielo, fíjense cómo
Yo se los marco ahí como en color verde, ven que les marco las cumbres, son más redondeadas, las laderas caen más suaves, son diferentes, ¿lo ven? Ahí este es el glaciar Perito Moreno, ahí en Santa Cruz, ¿sí? En la provincia de Santa Cruz. El glaciar también va erosionando en la medida que va avanzando, ¿sí? Va erosionando todas las paredes de las montañas, ¿sí? Bien. Y acá vale hacer una aclaración súper importante, ¿sí? Ahí está la principal diferencia entre los Andes áridos y los Andes patagónicos fueguinos que les muestro ahí al sur. Los Andes áridos, ven cómo ingresa el viento cargado de humedad, ingresa en ese sentido, viene desde el Pacífico Sur, ingresa a mayor altura, menor temperatura, con lo cual se condensa esa humedad, se genera nubosidad, ahí ven las nubecitas, ¿sí? Y cuando del lado de las nubosidades se ubica del lado chileno, tanto es así que hay una selva, hay selva, del lado chileno hay selva, ¿sí? Llega del lado argentino y ya llega sin humedad, con un aire, digamos, en altura obviamente frío, pero en la medida que va bajando se va calentando, ¿sí? Y obviamente ya seco, ¿sí? Porque no tiene humedad, se descargó la humedad sobre la cordillera, ¿sí? Cuando pasa del lado argentino, entonces pasa como un viento, ¿sí? Seco, ¿sí? Un viento seco, sin humedad. Y ahí dice, ahí arriba van a ver como cielo claro. ¿Por qué? Porque al no tener humedad, no condensa, entonces obviamente se generan los cielos despejados. Por eso, esa es la razón por la cual en La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, encontramos días siempre espectaculares, días lindísimos, y un tipo de clima característicamente árido, ¿sí? Porque no ingresa el viento húmedo, en realidad ingresó, pero lo descargó sobre la cordillera del lado chileno, ¿sí? Ahora bien, ahí ven unos nombrecitos importantísimos que dice por un lado precordillera, después dice sierras pampeanas, del lado argentino, ¿sí? Fíjense, precordillera y después sierras pampeanas. Estos son otros nombrecitos que le van a ir sonando porque se los voy a mencionar después, ¿sí? Es decir, llega como un viento cálido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que va bajando, hay una en donde dice sierras pampeanas, puntualmente, hay una zona ahí de baja presión. Y recuerdo lo que hablamos el año pasado sobre las zonas de alta y de baja presión. Donde hay baja presión es como si fuese un imán, llama la atención de las zonas de alta presión, ¿sí? Mientras en el Océano Pacífico hay una alta presión, ¿sí? En esta zona, las sierras pampeanas, que hay baja presión, es como que actúa como si fuese un imán, ¿sí? Quiere atraer a esta célula anticiclónica que viene del Pacífico Sur. La atrae de tal manera que cuando logró atravesar la cordillera de los Andes, que le había sido toda una odisea, por decirlo de alguna manera, cuando logra atravesar toda la cordillera, va a gran velocidad el viento porque encontró su objetivo, ¿se entiende? Entonces va a gran velocidad, baja rapidísimo, y como cuando ustedes vieron se quieren calentar las manos porque tienen frío, que ahora lo deben hacer mucho, que friccionan, hacen así, se mueven con las manitos y friccionan, ¿sí? ¿Para qué? Para generar calor, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa acá. El aire fricciona contra los bordes de las montañas y genera calor, ¿sí? Entonces por eso va a ser un viento cálido y seco. Entonces el lado argentino ya pasa como un viento cálido y seco. Este es el famoso sonda, ¿sí? Que ocurre durante unos cuantos meses al año, ¿sí? No es que ocurre durante todo el año, pero sí durante unos cuantos meses, ¿sí? Después vamos a ver un apartado especial de vientos, ¿sí? Para que se queden tranquilas, vamos a dedicarle mucho a los vientos, ¿sí? Así que quédense tranquilas, pero esto es como una carta de presentación del viento sonda, ¿sí? Simplemente para que se den una idea, pero quiero que lo entiendan el concepto, ¿sí? Bien. En cambio, en los Andes patagónicos fueguinos, como son más bajos, el viento húmedo ingresa y va descargando su humedad a lo largo de toda la cordillera, no solamente del lado chileno, sino también del lado argentino, ¿sí? Entonces acá no hay una división, ¿sí? Sino que va recorriendo toda la cordillera y cuando pasa del lado argentino sigue descargando su humedad, ¿sí? Y recién aparecen los cielos claros, pero cuando ya estamos en la meseta patagónica, o sea, cuando estamos realmente muchos kilómetros más allá de la cordillera, ¿sí? Esa es la explicación de por qué el aire seco recién lo recibimos en la meseta patagónica, pero en los Andes patagónicos fueguinos, propiamente dicho, del lado argentino, sigue cayendo humedad, sigue habiendo humedad. Por eso es que vamos a encontrar muchos bosques del lado de los Andes, en donde están los Andes patagónicos fueguinos, ¿sí? Porque ahí es donde están
justamente está cayendo todavía la humedad, ¿sí? Caen las precipitaciones y genera bosques. Tanto es así que muchas veces habrán escuchado hablar de el bosque de los alerces, los bosques, por ejemplo, el bosque de Arrayanes, ¿sí? Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir alguna vez a Bariloche, habrán visto que hay muchos bosques, ¿sí? Bueno, esta es la razón, porque del lado argentino siguen cayendo precipitaciones. Bien, la siguiente geoforma, ¿sí? Se llama la cordillera oriental. Ustedes lo van a ver ahí marcado con un número 5, ¿sí? Esa es la cordillera oriental, ¿sí? ¿Por qué se llama oriental? Obviamente es una cordillera porque es un conjunto de montañas, ¿sí? ¿Y por qué oriental? Porque está al este, recuerden que oriental es lo mismo que decir este, ¿sí? Está al este de la cordillera de los Andes, ¿sí? Y más precisamente en esa fracción, en esa parte, está al este del número 4, que en realidad es la Puna, que es un altiplano que vamos a ver recién en la próxima clase, porque está dentro del conjunto de mesetas y altiplanicies, ¿sí? Pero para que se den una idea, y ya para adelantarles un poquitito, esa Puna, ese número 4 que ustedes ven ahí, es un altiplano que está inserto dentro de la cordillera de los Andes, ¿sí? Por eso es que la cordillera oriental está al este de la cordillera de los Andes, pero en ese sector está al este de la Puna también, ¿sí? Bien, entonces, hecha esa aclaración, esa foto que yo les estoy mostrando ahí, es una imagen de la cordillera oriental, pero vista desde la Puna, justamente, ¿sí? O sea, imagínense estar posicionados sobre el 4, ¿sí? Mirando hacia hacia la cordillera oriental, o sea, desde la Puna. Ven, observarán algo en la imagen muy, muy importante. ¿De dónde se saca esta foto? Ustedes lo ven y dicen, eso es una planicie, eso es una llanura. Bueno, es una altiplanicie, ¿sí? La Puna es una altiplanicie, es decir, es una meseta, ¿sí? Con lo cual en la parte superior uno lo ve como si fuese una llanura, ¿sí? No habría diferencia, pero sin embargo, esta foto fue sacada a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, esa foto está sacada desde digamos, aproximadamente entre los 2.300 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, para que se den una idea. Entonces, claro, vista de acá, parece como que la cordillera oriental es una cordillera de baja altura, ¿sí? Son montañas de baja altura, pero en realidad no lo son, ¿sí? Tienen una altura considerable. Pero bueno, quería hacerles esa aclaración para que se den una idea hasta qué punto el altiplano tiene relación con la cordillera oriental, ¿sí? Bien, ¿cuál es el clima por excelencia? Es el árido de alta montaña, y eso tiene que ver con algo fundamental y que ya hablamos, que es que sobre esta zona de la cordillera de los Andes no ingresan los vientos húmedos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los Andes centrales? Bueno, recuerden que hasta ese punto es donde están los Andes centrales. No ingresan los vientos húmedos, ¿sí? No ingresan, porque es todo parte de un altiplano. Y no nos olvidemos que donde está el numerito 4 que ustedes ven, ese numerito 4 en realidad sigue del lado chileno y sigue hacia el norte hasta Bolivia, pero tiene un nombre diferente, no se le llama Puna. Puna se le dice del lado argentino, pero del lado chileno y del lado boliviano se le dice altiplano, ¿sí? Entonces, pero es parte del mismo conjunto, ¿sí? Es parte del mismo conjunto ambiental. Entonces, claro, nunca le llegan los vientos húmedos provenientes del Océano Pacífico, nunca ingresan al numerito 5, donde está la cordillera oriental, ¿sí? Porque si bien podría ser una zona de baja presión, podría llegar, no llegan, nunca llegan, porque ni siquiera llegan a la parte, digamos, de la Puna misma, ¿sí? Entonces menos van a llegar al número 5, ¿sí? En donde un poquitito llega algo de vegetación es a la parte, digamos, sobre las laderas, ¿sí? Y ahí entiéndanme bien, sobre las laderas orientales de la cordillera oriental, o sea, sobre la ladera este, la que da hacia el lado 6, hacia el lado donde dice el numerito 6, esas laderas, esas vertientes de esas montañas, sí reciben algo de humedad, ¿sí? Producto de unos vientos que van que digamos que están, que yacen en toda la zona del nordeste de la Argentina, ¿sí? Donde está Paraguay, el sudeste de Brasil, toda esa zona se encuentran unos vientos que se llaman vientos alisios, que son unos vientos cálidos y húmedos. Entonces, esos vientos algo van a influenciar sobre el 5, sobre el número 5, la cordillera oriental, pero recién sobre el sector
este, ¿sí? Sobre las laderas este, ¿sí? Sobre el lado del oeste de esa cordillera oriental, es decir, hacia donde da el número 4, no reciben humedad. ¿Sí? Entonces ahí por eso lo vemos bien clarito en esa fotito, cómo se los ve que están como pelados, no tienen vegetación. Vemos rocas mayoritariamente, tierra por supuesto y otros sedimentos, pero no vemos vegetación, ¿sí? Esto es producto de esta aridez. De hecho, esta aridez de la puna se puede percibir también en la foto esta, porque desde donde se saca, justamente fíjense, no hay cubierta vegetal, prácticamente no hay pastura, no hay pastos, ¿sí? Lo poco que debe ser alfalfa o alguno que otro tipo de gramínea, pero no ninguna que requiera gran humedad, ¿sí? El suelo se lo ve bien claro que es bien árido, ¿sí? El suelo no tiene grandes condiciones, ¿sí? Para el desarrollo de los cultivos y demás. Bueno, eso se lo quería comentar, que si bien es algo que vamos a ver más adelante, es importante para entender la cordillera oriental en ese contexto, ¿sí? Bien, en el número 6, ¿sí? Esa franja alargadita, ¿sí? Número 6, va a haber otro sistema montañoso que en realidad es un sistema serrano, ¿sí? Es decir, no sería en este caso una cordillera, porque no es un conjunto de montañas, son un conjunto de sierras, ¿sí? Por eso se va a llamar, ¿sí? Como las sierras subandinas, es decir, sierras, ¿sí? ¿Qué significa? A diferencia de las montañas, recuerdan que lo vimos el año pasado, las sierras tienen menor altura que una montaña, ¿sí? Y por lo general tienen como una, en la parte superior, tienen como una forma justamente de sierra, ¿sí? Como si fuese un serruchito, ¿sí? Bueno, eso pasa en las sierras subandinas también, ¿sí? Bien, fíjense la diferencia en esta imagen, ¿sí? A pesar de estar tan pegadito, pues fíjense que son dos franjas angostas alargadas, tanto el número 5, que es la cordillera oriental, como el número 6, que son las sierras subandinas. Fíjense que la disposición es la misma, va de norte a sur, ¿sí? Como referencia, cuando ustedes tengan que localizarla en el mapa, llega hasta la parte norte de Tucumán, ambas, tanto el número 5 como el número 6, ¿sí? Fíjense, después tomen parámetros para después poder definirlo con exactitud. Fíjense que llega hasta Tucumán, ¿sí? En ambos casos, e incluyen parte del norte de Tucumán, ¿sí? No es que no la incluyen. Vamos a darnos cuenta, cuando terminemos todo esto, nos vamos a dar cuenta que Tucumán tiene un montón de geoformas dentro, ¿sí? A pesar de ser la provincia más chiquitita, sin embargo, tiene innumerable cantidad de geoformas dentro, ¿sí? Bien, entonces, ahí van a ver y van a notar que estas sierras están cubiertas de mucha vegetación. Fíjense la diferencia de la cordillera oriental y las sierras subandinas. Son totalmente distintas, ¿sí? Primero que la altura es menor, ¿sí? Vamos a arrancar de esa primera base. Segundo, claro, como son más bajas, reciben los vientos húmedos que provienen desde el nordeste, que habíamos mencionado, estos vientos alisios, que son cálidos y húmedos, repito, cálidos y húmedos, ¿sí? Ingresan y claro, va descargando su humedad en todas las laderas de estas sierras y va a generar mucha vegetación. A esa vegetación se le va a llamar yungas, ¿sí? Es bien específico a esta zona, ¿sí? Nos vamos a encontrar con plantas y árboles de diferentes tamaños, ¿sí? Es como digamos, parecido a lo que es una selva, ¿sí? Nada más que es un poquitito, tiene árboles de menor altura, en todo caso, pero, digamos, fíjense, lo cubiertos que están por vegetación, ¿sí? Esto es producto de esta humedad latente en esta zona, ¿sí? Va descargando su humedad, esos vientos cálidos, y va a ir generando condensación y posteriormente precipitaciones, ¿sí? Bien, el clima es el cálido subtropical serrano, ¿sí? Ya no es árido, obviamente es cálido, y dentro del cálido la variedad climática es el subtropical serrano. Ahora, para poder entender este tema, que parece como si fuese un trabalenguas, es muy sencillo. Dentro del clima cálido encontramos muchas variedades climáticas, enormidad de opciones podemos llegar a encontrar dentro del cálido, ¿sí? Esta puntual es cálido subtropical. No nos olvidemos dónde están ubicados los trópicos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a dónde está ubicado el trópico, en este caso el Capricornio, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que está, digamos, cercano al trópico, por eso se le dice subtropical, ¿sí? Bien, subtropical serrano.
ahí nos está hablando de la serranía, nos está hablando de que obviamente por ser un relieve de serranía, las precipitaciones se originan en esta zona, ¿sí? Y va a recibir precipitaciones y va a desencadenar precipitaciones producto de esta misma condición, ¿sí? Por tener altura y por recibir vientos cálidos y húmedos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces las precipitaciones se van a dar por esa razón, ¿sí? Bien, y obviamente nos está marcando también que si bien es cálido, obviamente al haber mayor altura pueden haber durante la noche o en algunas temporadas, en algunos meses, un poquitito más de frío, ¿sí? Entonces también nos está marcando eso, esa variedad climática, ¿sí? Ahora, para poder profundizar mucho más en este tema y poder entenderlo bien, y además entenderlo en función a que también vamos a ver otras geoformas que se van a ver afectadas por este clima cálido, y que es importantísimo esta parte que tomen nota, ¿sí? A ver, los vientos alisios que recién mencionamos, que son los vientos cálidos y húmedos, ¿sí? Por eso están color así rojo, vienen en ese sentido donde están las flechas, ¿sí? Vienen desde el nordeste, ¿sí? Vienen en ese sentido. Ahora, son los vientos que se llaman vientos permanentes. ¿Qué significa? Están durante todo el año, no son vientos que aparecen en determinados meses, como vamos a ver después otros. Son vientos permanentes, es decir, todo el año están ahí y están yendo en esa misma dirección, ¿sí? Y yacen en esta zona, es decir, permanecen, son vientos esos cálidos y húmedos. ¿Vieron cuando esos días que sentimos en pleno verano mucho calor y que decimos, uy, qué pesado que está? Y vemos al mismo tiempo que hay como una cierta condensación en el aire, que vemos como humedad y que a nosotras con los pelos se nos erizan todos y estamos con la humedad tremendamente alta y nos sentimos mal por lo pesado que está digamos, el ambiente. Bueno, ese es el famoso viento alisio, ¿sí? Esos son los vientos alisios, que algunas veces se extienden tanto que llegan hasta Buenos Aires. Entonces, por eso es que a veces nosotros llegamos a sentir parte de estos alisios, ¿sí? Pero en esta zona donde les estoy marcando, en el nordeste de la República Argentina, yacen todo el año y están en todo momento. Por eso es que cuando ustedes van a esta zona en pleno invierno, es decir, vamos ahora a Corrientes, vamos al Chaco, vamos a Formosa o vamos a Misiones, y nos vamos a encontrar que las temperaturas son agradables, ¿sí? Son agradables. Son temperaturas que uno no dice, ay, qué frío que hace. No, para nada, ¿sí? Obviamente pueden haber algunas noches más frías que otras, pero en general no merita más que un suétercito, ¿sí? ¿Se entiende? El viento cálido y húmedo permanece durante todo el año, ¿sí? Ahora bien, vale hacer esta aclaración. Vienen en este sentido, por lo tanto, en esta zona donde les voy a marcar ahora, con una especie de cruz, en realidad no es una cruz, sino que es un más, ¿sí? En esa zona es donde, obviamente, va a haber mayor incidencia de estos vientos alisios, y en esta zona que les voy a marcar va a haber menos incidencia de los alisios por justamente esta dirección que toman, ¿sí? Entonces, en donde está el más es en donde va a haber vientos más cálidos todavía y donde va a haber mayor humedad, por lo tanto va a precipitar muchísimo, ¿sí? En donde hay mayor índice de precipitaciones, de hecho casi les diría por excelencia en toda la República Argentina, justamente en Misiones y en Corrientes, ¿sí? Después hay otros sectores que después les voy a mencionar más adelante, pero que también es importante entender que acá, para que se den una idea, las precipitaciones pueden rondar los 2.000, 2.500 milímetros anuales, ¿sí? Eso significa que durante todo el año está lloviendo, ¿sí? Muchísimo. Eso explica por qué es que hay selvas en esta zona, ¿sí? Si no, no se explicaría por qué hay tanta vegetación. Y en la medida que nos vamos yendo cada vez más hacia el oeste, ¿sí? Cada vez hay menos incidencia de estos alisios, por lo tanto, cada vez va a haber menos humedad y menos precipitaciones, ¿sí? Ahora bien, entendiendo esto, hay que entender que entonces el clima cálido en toda esta región, que es el que predomina, va a tener tres variedades climáticas y se diferencian de la siguiente manera. En donde están Misiones y gran parte de Corrientes, ahí se le va a llamar que es el clima cálido subtropical, porque siempre estamos hablando que está por debajo del trópico de Capricornio, y dice sin estación seca, ¿sí? Sin estación seca. Ahí no hay meses en donde no llueva. No es que podemos decir, bueno, a ver, en julio o en junio, julio no llueve o muy pocas lluvias. No, durante todo el año caen precipitaciones y precipitaciones
de regulares a abundantes. ¿Qué significa eso? Que podemos llegar a encontrar, digamos, la mitad del mes prácticamente nuboso, ¿sí? Entonces, tenemos muchas precipitaciones y no es que vamos a encontrar una marcada, obviamente que puede haber algún mes en donde puedan caer menos precipitaciones, pero es un caso muy puntual, ¿sí? Es porque puntualmente ese día o ese mes o ese año pasó algo en particular, pero en general esto es algo que se repite. No nos olvidemos que el clima, como vimos el año pasado, es algo que se mantiene durante más de 30 años. Acá el clima durante más de 30 años fue cálido, subtropical, sin estación seca, ¿sí? Y se mantuvo de esa misma manera. Obviamente pueden haber variedades, como ya sabemos, porque el estado del tiempo puede cambiar, puede haber alguna cuestión particular, pero en general se mantuvo de esta manera. Ahora bien, ¿qué pasa si nos vamos yendo cada vez más hacia el oeste de la República Argentina? Acá vamos a encontrar un cálido subtropical, pero con estación seca. ¿Qué significa con estación seca? Que van a haber 2 o 3 meses en donde va a llover menos, bastante menos, ¿sí? Generalmente es mayo, junio y julio, generalmente, ¿sí? En donde llueve menos, ¿bien? Pero siempre estamos hablando que el clima es cálido, ¿sí? Pero acá con estación seca o sin estación seca hablamos de la humedad. ¿Qué cantidad de humedad hay? Por lo tanto, ¿qué cantidad de precipitaciones hay? ¿Sí? Como nos estamos alejando y nos estamos yendo cada vez más hacia el oeste, ¿sí? Por eso es que cada vez va a haber, en todo caso, menos precipitaciones. Pero ¿qué va a pasar en el cálido subtropical serrano? ¿Qué va a pasar acá? Acá lo que le va a pasar es que se va a encontrar con un relieve de serranía. Nos vamos a encontrar con el sistema serrano llamado sierras subandinas que acabamos de ver. Entonces, ¿qué pasa? Como estos vientos alisios se van a chocar con esta serranía, lógicamente va a querer ascender y va a querer irse arriba este viento cálido. Siempre el viento cálido tiende a irse hacia arriba, ¿sí? Y cuando se choca con este sistema serrano, en la medida que va ascendiendo va encontrando vientos más fríos, con lo cual va a condensar esa humedad y ese viento cálido va a condensar, va a generar nubosidad y por ende va a precipitar, ¿sí? Ahí está la condición de la serranía, ¿sí? Entonces, cualquier cosa anótense si siguen teniendo dudas. Justamente vamos a tener varias clases de apoyo para ir ayudándolas en todo lo que necesiten, en cualquier duda, pero creo que es bastante claro si lo ven de esta manera, o por lo menos creo que está un poquito más claro viéndolo en ese sentido, ¿sí? Ahora, en ese contexto que tienen que entender entonces por qué es que las sierras subandinas presentan ese bioma de yungas. El bioma es de yungas, ¿sí? Bien. Siguiente geoforma, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Como bien dice el nombre, ¿sí? Es una precordillera. Muchos me preguntan qué significa precordillera, ¿por qué se le llama precordillera? La pregunta es porque está antes de llegar a la cordillera de los Andes, que se le dice precordillera? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque del lado chileno también a este sector le llaman precordillera y sin embargo estaría, según su óptica, después de la cordillera de los Andes, ¿sí? Para los chilenos. Y sin embargo se le dice precordillera. Bueno, no tiene que ver la precordillera con la ubicación, sino que tiene que ver con el tiempo geológico que tiene la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Se originó previo a la cordillera de los Andes, es anterior, ¿sí? Bastante anterior, de la era paleozoica, para que nos demos una idea, con lo cual bastante antes se generó esta precordillera. Esa es la razón por la cual la vamos a ver muy desgastada, muy erosionada por la acción de los vientos. Fíjense en esa imagen, en esa foto se ve claramente la erosión sobre las laderas de estas montañas, de esta precordillera, que por sobre todo se lo ve el desgaste producto de la erosión eólica. Fíjense cómo el viento se nota que es el que fue escarpando y le fue generando como si fuesen hendiduras, ¿sí? Sobre la roca, como si hubiese sido esculpida, ¿sí? La roca,
y fíjense que tiene como una disposición de flecha. Eso es muy típico de una erosión eólica, ¿sí? Generalmente hace como un efecto de flecha. ¿Ven que parecen como si fuesen flechas hacia arriba? ¿Sí? Eso es muy normal cuando hay erosión eólica. Bien, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, como bien dice el nombre, incluye estas tres provincias, pero les voy a decir más. En realidad, si ustedes lo ven en la imagen, yo en el mapita, van a ver que se los marqué como en color violeta, ¿sí? Lo van a ver con el número de 4, ¿sí? Bueno, en realidad fíjense que no solamente abarca La Rioja, San Juan y Mendoza, sino que también abarca parte del sur de Catamarca, ¿sí? Más específicamente a partir donde está el Paso San Francisco, lo ven ahí que está como es esa inflexión sobre Catamarca. Bueno, fíjense que a partir de ese punto hacia el sur, yo les estoy dando tips para que después cuando ustedes la tengan que ubicar, lo ubiquen de la manera más precisa posible, ¿sí? Bien, entonces va hacia el sur. También, nuevamente, es otro sistema que va a tener la misma dirección que la cordillera de los Andes, ¿sí? Es decir, en sentido norte-sur, es una franja muy angosta, ¿sí? De cordillera, pero en este caso llamado precordillera por su origen geológico, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el clima por excelencia? El árido, ¿sí? Porque por la misma razón que venimos mencionando todo lo anterior, acá tampoco llegan los vientos húmedos. No nos olvidemos que en este sector la cordillera de los Andes sigue siendo Andes áridos. Fíjense que hasta donde está Neuquén, fíjense dónde está Neuquén, ven dónde está la inflexión esa, hasta ahí llega justamente a la mitad de donde está Neuquén, hasta ahí llegan los Andes áridos, con lo cual a esta zona, volvamos a donde dice ahí el número 4, fíjense que es parte, digamos, está al este, ¿sí?, de la cordillera de los Andes, en su sector de los Andes áridos, con lo cual está nada más nada menos que en la Concagua, que lo separa del Pacífico, nada más nada menos, y entre otras muchas otras montañas de grandísima altura. Entonces, claro, nunca le llegan los vientos húmedos, ¿sí? Porque descargó su humedad. Recuerden lo que vimos sobre los Andes áridos, descargan su humedad del lado chileno, con lo cual para cuando pasa del lado argentino, ya acá llega con un cielo claro. De hecho está siempre despejado. Mendoza, San Juan, La Rioja tienen unos días siempre muy despejados, muy lindos, ¿sí? En general el cielo está siempre claro, bien, es poco lo que llueve en esta zona. Ustedes se van a dar cuenta de esto mismo, porque si se fijan sobre la imagen que yo les copié ahí, y que pueden replicarlo cualquier imagen que ustedes quieran ver de La Rioja, San Juan y Mendoza, van a ver siempre esto, ¿sí? Este tipo de paisajes. Bien, no van a encontrar mucha cubierta vegetal, van a encontrar más bien un suelo estepario, ¿sí?, en donde van a ver alguna que otra arbusto de pequeño tamaño. Se le dice achaparrados cuando tienen arbustos chiquititos, bajitos, se le dice achaparrados, ¿sí? Espinosos, muchos de ellos, ¿sí? Y muy poquito, y lo poco que pueda llegar a ver en esta zona de cultivos es porque les llega el agua a través de los ríos, y obviamente hay sistemas de riego, ¿sí? Si no sería imposible. Por ejemplo, el complejo vitivinícola, es decir, cuando desarrollan el vino en estas zonas, porque el vino es por excelencia de las actividades más importantes que tienen estas tres provincias, bueno, lo desarrollan gracias a que tienen un sistema de riego, ¿sí? Ahora es un riego por goteo, con lo cual es muy poquito lo que necesitan de agua, porque de por sí es un cultivo que no necesita enorme cantidad de agua, así que se desarrolla perfecto en estas zonas, sumado que tiene suelo más bien pedregoso, entonces también eso le hace muy bien a la uva. Bueno, para no desviarnos del tema, ¿sí?, lo que sí es importante que entiendan es que el clima por excelencia es árido de alta montaña. Nuevamente, alta montaña, porque estamos hablando de una precordillera, entonces obviamente a mayor altura, menor temperatura, con lo cual eso va a ser, y esa es la razón por la cual muchas veces en esta zona de la precordillera podemos tener días bastante frescos y fríos, ¿sí?, y por sobre todo va a tender hacia el frío por el hecho de estar en altura, ¿sí? Bien. Siguiente sistema montañoso, las sierras pampeanas, ¿sí? Muchas personas me dicen, profesora, las sierras pampeanas me las confundo con la llanura pampeana. Bueno, se hacen un mareo bárbaro. Les pido que me ubiquen las sierras pampeanas, me ubican la llanura pampeana, les pido la llanura pampeana y me ubican las sierras pampeanas. Se las suelen confundir.
A ver, es muy sencillo. Primero estamos hablando que son sierras, ¿sí? O sea, es un conjunto de cerros, ¿sí? Que tienen menor altura que una montaña tradicional, ¿sí? Entonces estamos hablando primero de montañas de menor altura, ¿sí? Primero y principal. Segundo, estamos diciendo que son pampeanas. ¿Qué significa eso? ¿Que están en la provincia de La Pampa? No. ¿Qué significa? ¿Que está dentro de la llanura pampeana? No. Significa, pampeanas, viene de pampas. Pampa es llanura, ¿sí? Y se dice sierras pampeanas justamente porque en la cumbre, ¿sí?, de estas sierras pampeanas, en la cumbre vamos a encontrar mayoritariamente un sistema bastante, si bien es de serranía, o sea, son sierras, claramente son sierras, mayormente están aplanadas en su cumbre, ¿sí? Miren esta imagen, por ejemplo. ¿Ven? Estas, por ejemplo, son sierras de Córdoba, ¿sí? Son las sierras de Córdoba, digamos, noroeste de Córdoba. ¿Ven que le saco la flechita desde ahí? ¿Sí? En el noroeste de Córdoba existen este tipo de serranías. ¿Ven que mayoritariamente ven que se le nota bien clarito que son como serruchitos en la parte superior, ¿sí?, en la cumbre, pero sin embargo tienen amplios espacios, digamos, planos, relativamente planos, ¿sí? Acá otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, esto es en San Luis. Estas son las famosas sierras Quijadas, porque dentro de las sierras pampeanas cabe aclarar lo siguiente. Ven que las sierras pampeanas incluyen un montonazo de provincias, se dieron cuenta, ¿no? Toda la cantidad de provincias, por ejemplo en Tucumán se llaman sierras Aconquija, en las sierras de Córdoba, ¿sí? En la parte de Córdoba, en las sierras donde están el norte y noreste de San Luis, están estas sierras que son sierras Quijadas. Todas corresponden al mismo sistema serrano que son las sierras pampeanas. Se le va a llamar con nombres específicos según la provincia, ¿sí? Pero es todo parte del mismo conjunto, ¿sí? Eso vale esa aclaración, que es importante. En el caso de la imagen que tienen inferior, en la parte inferior, esas son las sierras Quijadas, las que están en el nordeste de San Luis. Es un parque nacional, de hecho. Al día de hoy se lo puede ir a visitar, es hermoso, ¿sí? Pero fíjense qué serranía tan particular. Ahí se ve bien claro el factor erosivo del viento. Fíjense cómo el viento fue escarpando y fue esculpiendo esas piedras. Y fíjense en la parte superior, se lo ve clarito, son como serruchitos, ¿sí? Serruchitos, por eso son sierras, ¿sí? Y obviamente por la altura, pero al mismo tiempo tienen grandes sectores aplanados, ¿bien? Acá, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el clima por excelencia? Es el árido, pero aquí en este caso la variedad climática es diferente, es de sierras y campos, ¿sí? Es decir, si bien el clima por excelencia y básico, el clima predominante es el árido, acá la variedad climática es de sierras y campos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a encontrarnos con enormes alturas, con grandes alturas, pero sí con alturas considerables como para tenerlo en cuenta, que a mayor altura siempre tenemos menores temperaturas. Y al mismo tiempo dice y campos. ¿Por qué? Porque estas sierras se van a ver intercaladas por campos y por bolsones, ¿sí? Entonces van a haber espacios entre medio de estas sierras que son valles o son bolsones, ¿sí? En esos bolsones, en esos espacios tan amplios y tan extensos, se puede cultivar, suelen haber ríos, suele haber abastecimiento de agua dulce o algún arroyo, por lo tanto se puede cultivar y es tierra bastante interesante para desarrollar la agricultura o para desarrollar la ganadería, con lo cual es muy diferente a lo que veníamos hablando de alta montaña, ¿sí? Hay una gran diferencia, así que esto a tenerlo en cuenta, ¿sí? Esta es otra imagen. Esta, si no me equivoco, esta es de Córdoba, sí, esta es de Córdoba. Fíjense, en la parte superior se ve perfecto ahí cómo es el relieve, ¿sí? Bien. Bien. Siguientes sistemas, los sistemas, y el último ya, los sistemas serranos de Tandilia, Ventaña y Mahuidas, ¿sí? Yo se los estoy marcando ahí con color amarillo, ¿sí? Vamos a ir desde el este hacia el oeste, ¿sí? El primero que les estoy ahí marcando es el sistema serrano de Tandilia, ¿sí? El que ahora está en color azul. Bien, es todo el sistema de Tandilia. ¿Cuál es la particularidad? Miren un pequeño gran detalle de todo esto que les estoy marcando y por qué es que es importante este sistema serrano. Fíjense que ahí ustedes tienen una escala cromática que se las estoy marcando como en color rojo en la parte inferior del mapita.
hacia la derecha, van a ver color amarillo, color verdecito claro y verde oscuro, ¿sí? Lo que ustedes tienen en color amarillo significa que ahí el relieve va desde los 500 hasta los 1000 metros de altura, aproximadamente. En donde ven color verde clarito es porque el relieve, o la topografía va desde los 200 hasta los 500 metros. Y en el caso del verde oscuro es de 0 a 200 metros. Fíjense esto porque es importante. Fíjense sobre la provincia de Buenos Aires. Ven que la provincia de Buenos Aires, sobre el borde bien externo, sobre el océano, ven que es bien verde oscuro. Eso es porque va de 0 a 200 metros, es decir, es bajo, ¿sí? Es muy bajo esa parte, ¿sí? Casi que está sobre el nivel del mar, ¿sí? Muy cerquita del nivel del mar. En cambio, de 200 a 500, verde clarito, lo van a ver ya más en el interior de la provincia de Buenos Aires y en todo lo que es La Pampa y parte de Río Negro, ¿sí? O sea que ahí ya tenemos una altura un poquito mayor. Y después fíjense que en color amarillo sí vamos a encontrar donde están justamente estos sistemas serranos, ¿sí? Vamos a encontrar alguna que otra manchita color amarilla, no muchas, pero algunas, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante mencionarles esto? Porque esto les va a permitir entender, ¿sí?, el relieve de toda esta zona y por qué se los marco y por qué es importante. Ustedes me van a decir, pero profesora, de 500 a 1000 metros es un sistema serrano considerable. ¿Por qué lo estamos viendo como un sistema importante? ¿Por qué lo estamos destacando? Bueno, lo estamos destacando por dos motivos fundamentales. El primero y el más importante, les diría, es en cuanto a su origen. Estos tres sistemas serranos, y principalmente el de Tandilia, que es este que les estoy marcando acá, ¿sí? El de Tandilia es un sistema serrano muy, pero muy antiguo, ¿sí? Sus rocas, para que se den una idea, las rocas de este sistema serrano datan de los tiempos precámbricos, es decir, data de los primeros tiempos de la Tierra, es hace 4.500, aproximadamente 4.500 millones de años se estima que tienen las rocas de este sistema. Si alguna tuvo la oportunidad de ir alguna vez a Tandil o a algún lugar cercano a Tandil, se habrán dado cuenta que las rocas son bastante particulares, están expuestas a la intemperie. Uno va y visita las sierras y ve las rocas. De hecho, a alguno de ustedes le debe sonar la famosa piedra movediza o el centinela. Son rocas que son de tiempos precámbricos, ¿sí? Entonces son importantes desde ese punto de vista. Segunda razón por la cual yo les digo e insisto con estudiar este sistema serrano, y que es súper importante también, es que son sistemas serranos que se encuentran insertos dentro de otro sistema, pero que no es serrano, sino que es de plena llanura. Es decir, que tanto el sistema de Tandilia, Ventaña como de Mahuidas son sierras insertas dentro de una gran y extensa llanura. Es decir, uno viene desde Buenos Aires, va por la ruta, basta con hacer eso, que se van a dar cuenta que encuentran todo llano, y de repente se encuentran con sierras, ¿sí? Es algo raro, de repente encontrar en el medio, así como si fuese un manchón, ¿sí?, sierras. Bien, por eso son atractivos turísticos muchos de estos lugares, ¿sí? Y algunos de ustedes quizás alguna vez han escuchado de Sierra de la Ventana también. Es un lugar donde a veces hasta inclusive se hacen campamentos y demás, porque es un muy lindo lugar, o Tornquist, porque son lugares lindos para poder visitar y raros en ese sentido, ¿sí? La manera de poder llegar a un sistema de serranía a pocos kilómetros de Buenos Aires, ¿bien? Entonces, por esas dos razones es que les hago estudiar este sistema serrano, ¿sí? Bien. En cuanto al sistema de Ventaña, este ya data de la era mesozoica, es decir, es un poco menos antiguo, ¿sí? No es de tiempos precámbricos, ¿sí?, pero data de los tiempos de la Mesozoica, con lo cual es bastante antiguo también, ¿sí? No es de la era Cenozoica, estamos hablando de aproximadamente 500, 400 millones de años que tiene, ¿sí? Muchísimo. Bien. Ahí es donde en el sistema serrano de Ventaña, es donde está la famosa Sierra de la Ventana, es donde justamente se encuentra el cerro más alto, ¿sí?, de todo este sistema serrano, que es el Cerro Tres Picos, bien, que tiene 1239 metros, bien, es decir, se va a destacar del resto. Después está el Cerro de la Ventana, justamente el que les estoy mencionando, que es 1126, con lo cual tiene un poquito más de 100 metros de diferencia entre sí, ¿sí? Pero es importante entender más o menos cuáles son las diferencias entre la altura que podría llegar a tener este sistema serrano y cualquier otro sistema cordillerano inclusive,
en otro sector de la República Argentina, ¿sí? Bien. Y por último están las mahuidas. Las mahuidas están localizadas en la provincia de La Pampa, ¿sí? Le debe sonar Choiquemahuida, Pichimahuida. Son todas sierras que son realmente muy, muy bajitas, ¿sí? Ven que prácticamente no van a encontrar manchones amarillos prácticamente, ¿sí? Porque realmente son muy, muy bajitas. Bien. Ahora bien, acá, bueno, ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser que haya un sistema serrano en el medio de una llanura? Bueno, cuando en la medida que fue transcurriendo el tiempo y los años y los millones de años, piensen que cuando asciende una cordillera, como pudo haber sido, por ejemplo, la precordillera, cuando asciende un sistema serrano, obviamente hay ciertos sectores alejados de en donde se van a ver afectados, ¿sí? Es como si, yo siempre digo, como si chocara una parte de un auto, bueno, otra parte del auto probablemente también se va a ver impactada, ¿sí? Porque es como un desencadenante, es algo que obviamente va a afectar sobre otro sector, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo, se pliega una parte, pero otra se hunde, otra se va a elevar, y en este caso justamente lo que pasó es que afloró, ¿sí? Y se fracturó y volvió a ascender, ¿sí? Cuando ascendió la cordillera de los Andes, y sobre todo cuando ascendió la cordillera de los Andes en la era cenozoica, todos estos bloques se sobrelevaron aún más, ¿sí? Entonces por eso es que han quedado expuestos a la intemperie rocas que geológicamente son antiquísimas, ¿sí? Esa es la razón, porque cuando asciende la cordillera de los Andes obviamente va a aflorar todo lo que estaba en el interior, y donde había una fractura se va a terminar aflorando las rocas hacia el exterior, ¿sí? Bien. Ahora bien, en cuanto al clima en esta zona, es templado con influencia por la altura, ¿sí? Si bien es templado pampeano, porque acá no nos olvidemos que estamos en el medio de la llanura pampeana, va a haber influencia obviamente por la altura, mayor altura, menor temperatura. Esa es la razón por la cual muchas veces en pleno invierno, tanto en Tandil como en Olavarría, Azul, yo les estoy diciendo todos partidos, ¿no? Del centro de Buenos Aires, digamos, Tompkins, Sierra de la Ventana, todos estos lugares, muchas veces se dice, y están diciendo en pleno invierno, está nevando, ¿sí? En estos lugares. ¿Por qué pasa esto? Por justamente la influencia de la altura, ¿sí? Le llegan los vientos húmedos que provienen del Océano Atlántico Sur, y obviamente por la altura va a condensar y va a generar, pero claro, no va a ser lluvia, va a ser por sobre todo nieve en realidad. Bien, yo acá se los muestro en una imagen más lejana. Ven que está en el 10, 11 y 8, ¿sí? El 10 es el sistema de Tandilia, en el 11 el Sierra de la Ventana, y en el 8 las Mahuidas, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar unas imágenes para que vean cada una. Acá está Tandilia, ¿sí? Ven cómo afloran las rocas y se exponen a la intemperie, ¿sí? Bien clarito. Ahora las vamos a ver como cubiertas de algunas gramíneas, algunos pastizales, ¿sí? Porque no nos olvidemos que estamos en una zona templada, ¿bien? Y acá Ventaña, ¿sí? Es el sistema de Sierra de la Ventana, ¿bien? Ven como se ve bien clarito ahí en la parte inferior, lo van a ver, todo está cubierto, ¿sí? De pasturas, de pastizales, y eso es producto de este clima templado, ¿bien? Pero fíjense la cumbre, esto es pleno invierno, ¿sí? ¿Ven cómo está nevada? ¿Sí? Y después las mahuidas, que yo a veces digo son como chichones del piso, literalmente, porque van a rondar los 500 metros sobre el nivel del mar, 600, no más que eso, 700 a lo sumo, así que realmente es son muy bajitas, ¿sí? Bueno, chicas, espero que les haya servido la clase de hoy. Vamos a seguir viendo otros sistemas, por sobre todo los altiplanos, planicies, mesetas, va a ser la clase próxima, y después por último va a ser la llanura, ¿sí? Pero obviamente vamos a ir haciendo cortes intermedios para ir dándoles clases de apoyo y de soporte para todo lo que necesiten, para dudas que pudieran llegar a tener, y por supuesto las lecciones correspondientes para que no se les haga tanta información en tan poco tiempo. Así que vamos a ir haciendo cortes, quédense tranquilas, y vamos a ir resolviendo dudas y ejercitando a través de EducaPlay, ¿sí? Bueno, les mando un cariño muy grande,
a ustedes y a sus familias.